Continuamos con nuestra serie Superando Pruebas. Hasta aquí, iglesia, hemos visto cómo José ha ido superando pruebas para llegar al destino que Dios tenía para él. Si el secreto de una vida próspera y si el secreto de una vida victoriosa es la presencia de Dios, entonces, ¿cómo hacemos para tener la presencia de Dios sobre nosotros? Tenemos que responder esa pregunta yendo a la palabra de Dios. Tenemos que volver a mirar la vida de José. ¿Qué fue lo que este hombre hizo para tener el favor de Dios? ¿Qué fue lo que este hombre hizo para contar con el poder de Dios sobre él? Para que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Porque perdió la túnica, ¿recuerdan? Perdió esa túnica de colores que le recordaba que tenía el favor de papá. Pero después la túnica que obtuvo, lo que Dios le regaló, era impresionante. Entonces todo lo que este hombre tocaba se convertía en oro. Se prosperaba todo lo que él emprendía. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cómo obtuvo ese poder de parte de Dios? Iglesia, para contar con la presencia de Dios, escúchenme algo, ¿qué fue lo que hizo José? Se negó a hacer lo malo. Se negó a hacer lo malo y se esforzó por hacer lo que le agradaba a Dios. Ese es el secreto para tener la presencia de Dios sobre nosotros. José se negaba a hacer lo malo. José se esforzaba por hacer lo que le agradaba a Dios. José se negaba a vivir una vida de maldad. José se negaba a darle riendas sueltas a sus emociones, a sus deseos, a sus impulsos. Se negaba, rotundamente se negaba. Pero algo que buscaba José era agradar a Dios todo el tiempo. Algo que buscaba José, no importa la situación en la que estuviera o el lugar donde estuviera, o que una mujer se le estuviera casi que desnudando al frente, no importaba la situación que estuviera viviendo. Él se negaba a hacer lo malo y procuraba siempre con esfuerzo agradar a Dios por sobre todas las cosas, mis hermanos. ¿Saben algo que me impacta de José? Que José no tenía espejo retrovisor. José se enfocaba en lo que estaba por delante. José no tenía espejo retrovisor diciendo, la culpa es de mis hermanos, la culpa fue de mi papá, mire, yo soy un esclavo, mire la vida que tengo, ahora esta vieja viene y se me presenta así y me está tentando. Él en ningún momento se quejó de estas cosas. Él tenía su mente, su visión en lo que estaba por delante, como dice el apóstol Pablo. Estaba enfocado en su vida espiritual, estaba enfocado en el plan que Dios le había mostrado, estaba enfocado en el destino que años atrás Dios le había revelado. Saben, José sabía que no importa lo que tuviera que enfrentar, bueno o malo, él sabía que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Él lo sabía. Y en el capítulo 39, mire lo que dice la palabra del Señor. Ahí en el capítulo 39 empieza la historia de cómo tuvo que superar una prueba realmente muy dura. Una prueba realmente bastante complicada, y fue la prueba de la pureza, que es la que vamos a ver en esta mañana. José fue tentado sexualmente. Mire lo que dice la palabra del Señor. Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba de nada. Diga conmigo, no se preocupaba de nada, excepto que iba a comer. Eso sí es importante. ¿Qué es lo que vamos a comer? Yo creo que todos los hombres nos preocupamos, ¿qué será el almuerzo de hoy? Aleluya. Entonces se preocupaba por lo que iba a comer, ¿cierto? Se preocupaba por lo que iba a comer, excepto por lo que iba a comer. Y José era un joven, dice la Biblia, era un joven apuesto y bien fornido. Yo creo que a esta altura de la historia, José debía tener ya más o menos entre 20 y 22 años. Recordemos que él salió de allí a los 17 años. Pero a este punto yo creo que ya debía tener 20, 22 años, tal vez me equivoco, pero más o menos es en esa edad. Y dice, y la esposa de Potifar pronto, esa palabra pronto nos da a entender que hubo un tiempo antes donde ella lo observaba,
donde ella empezó a ver quién era el tipo, quién era ese nuevo esclavo que trajo Potifar, ¿cierto? Y entonces a medida que José iba creciendo, a medida que José tenía que hacer trabajo duro, pues lógicamente que su cuerpo se fue moldeando, ¿cierto? Y entonces iba al gimnasio de ahí de la casa y hacía ejercicio, pues lógicamente dice que ella empezó, dice, pronto comenzó a ¿qué? Dígalo duro, pronto comenzó a mirarlo. Pero ¿cómo lo miraba ella? ¿Dice o no dice? ¿Cómo lo miraba? Con deseo sexual. Cuidado cómo estás mirando, querido varón, a las mujeres. Querida mujer, cuidado cómo estás mirando a los hombres. Hay dos tipos de visión, hay dos tipos de mirada. En una misma casa hay dos tipos de mirada y estamos viendo esto. ¿Cómo miraba Potifar a José? ¿Cómo miraba Potifar a José? Como un hombre que tenía el favor de Dios, un hombre talentoso, como un hombre bendecido. Lo miraba con respeto, lo miraba con admiración. ¿Cómo lo miraba la esposa de Potifar en la misma casa? Lo quería ver mal, porque ay de aquel siervo o aquel esclavo que se metiera con la esposa de su amo. Ay de aquel que se metiera con la esposa de su amo. Era torturado toda la vida, me puse a leer, era torturado. Y una de las torturas era que tenía que pasar para volverlo eunuco, donde llegara a intentar meterse con la esposa, con su esposa. El amo podía hacer eso con su esclavo. Y que algo que me llama la atención es que hasta ahí José no había sido pasado por ese proceso, porque después tuvo hijos. Después el faraón le dio una esposa, él se casa y tiene hijos, lo cual quiere decir que Potifar confiaba plenamente en su amo, porque todos los esclavos debían pasar por ese proceso de castrarlos, ¿cierto? De volverlos eunucos. Pero algo que me llama la atención es que Potifar, oiga, veía a semejante muchacho joven, bonito, simpático, ¿cierto? Fornido. Veía que la esposa, porque yo pienso, sinceramente, mentalidad de la historia, no era la primera vez que pasaba esto. Sinceramente yo digo, una mujer que hace eso no es la primera vez que pasa. Algo debió estar maquinando en su mente. Y entonces dice la Biblia que ella lo miraba con deseo sexual. Tengamos cuidado cómo estamos mirando. Hay diferentes tipos de mirada, mis hermanos. Nosotros podemos mirar, queridos varones, que podemos mirar a una mujer con respeto, con admiración, admirando su belleza, pero tengamos cuidado porque hay una línea delgadita que el Señor nos prohíbe pasar. Porque saben una cosa, cuando pasamos esa línea delgada de mirar con admiración y con respeto a una mujer, o las mujeres a un hombre, ya no solamente pasa de una mirada, sino que empezamos a darle alimento y empezamos a buscar la manera de materializar lo que estamos viendo o lo que estamos pensando. Tanto que dice que mirándolo con deseo sexual le dijo, ven y acuéstate conmigo, te ordeno. Ven y te acuestas conmigo. No le bastó con mirarlo, sino que pasó la línea y entonces dijo, quiero que te acuestes conmigo. Y entonces dice que le ordenó ella que se acostara con él. Pero José, diga conmigo, diga, ponga su nombre, pero Sergio, ponga su nombre. En este caso, pero José se negó. ¿Se qué? ¿Nos podemos negar o no nos podemos negar? Claro que se puede. Esta historia está escrita y está plasmada en la palabra de Dios para que dejemos de sacar excusas y podamos decir, como dijo José, se negó. Pero José se negó. Mire, le contestó, venga, siéntese acá, le voy a explicar, pero siéntese lejos porque la veo como atrevida. Siéntese lejos. Mi amo confía en mí y me puso a cargo, mujer, de todo lo que hay en su casa. Nadie tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. Quiere decir que ya Potifar le había dicho, cuidado con mi esposa. Eres el dueño de todo lo que hay aquí, José. Puedes tomar todo lo que hay aquí, José, disponer de todo, menos de mi mujer. Y confió en él.
Dice, día tras día, es con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría, pregunta José, cómo podría yo cometer semejante maldad? ¿Sería qué? ¿Sería qué? Un grande pecado contra Dios. Verso 10. Día tras día, porque eso hace el pecado, eso hace Satanás, eso hace el demonio, ese espíritu de inmoralidad, día tras día. Escúchenme, el infierno no para, el infierno no descansa. Satanás no se echa una siesta. Ese demonio todo el tiempo trabaja con un objetivo: hacerte caer, robarte, destruirte, dañarte, verte en miseria y en pobreza, porque eso es lo que trae la inmoralidad sexual. Y él todo el tiempo está buscando estrategias, todo el tiempo está buscando. La maquinaria del infierno no para de fabricar ideas, estrategias para ser usadas contra los hijos de Dios. Y en este caso, José la tenía muy clara. Y entonces José dijo, espéreme. No voy a ceder ante esta tentación. Y dice, día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella. ¿Sé qué? ¿Usted se imagina la presión todos los días? Sinceramente, la mujer de Potifar, todos, según los historiadores y teólogos, todos llegan a la misma conclusión. Y más un tipo de estos, que Potifar era tenía un alto cargo en Egipto. Él no se iba a conseguir cualquier mujer. Realmente la mujer que tenía, la esposa de Potifar, era una mujer muy bella, muy atractiva. Ahora, lo que pasa es que Potifar se la pasaba trabajando todo el tiempo, y a ella la tenía descuidada todo el tiempo, y le daba oportunidad para que maquinara en su mente lo que no debía maquinar. Le daba la oportunidad para que estuviera pensando, porque Potifar no estaba en casa, pero el que se la pasaba en casa todo el tiempo era José. Y entonces ella buscó la manera, ¿cierto? Y presionaba, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba como podía. Diga conmigo, la evitaba. Evita el pecado, evita la inmoralidad sexual, evita esas charlas, evita esos WhatsApp con aquella mujer, con aquel hombre que no es tu esposo, que no es tu esposa. Evita, por favor, evítalo, como lo hizo José. Pastor, pero es que día a día, ahí también dice que a José lo presionaban día tras día la inmoralidad sexual, pero él, ¿qué hacía? Se negaba a ceder a la tentación, y además de eso evitaba. Evita el celular, evita el computador, evita estar entrando a las redes sociales de aquella mujer, de aquel hombre. Evítalo como lo hacía José. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Yo creo que todo estaba planeado por ella. Yo creo que ella le dijo a todos: se me salen de aquí, vayan, busquen qué hacer porque tengo un plan. Dice que cuando no había nadie más allí, ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, otra vez le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. Sin embargo, José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Miren, todos nosotros, sin importar la edad que tengamos, seremos tentados. Todos nosotros, no importa el nivel espiritual en el que estemos, la edad en la que estemos, todos nosotros seremos tentados. Pero tenemos que recordar algo: tentación no significa pecar. ¿Jesús fue tentado? Sí. ¿Pecó? No. Porque ser tentados no significa pecar. Tenemos que recordar que la tentación no es pecar. La tentación es un estado, escúchenme bien, la tentación es un estado en el que nos sentimos atraídos a hacer lo que le desagrada a Dios, aquello que es malo, creyendo en qué, en las mentiras de que recibiremos placer o ganancia. Eso es tentación. Es ese sentirnos atraídos por lo prohibido, por ver lo que no debemos ver, por escuchar lo que no tenemos que escuchar, por salir o por entrar al lugar donde no tenemos que entrar, o por salir con la persona que no tenemos que salir. Cuando nos sentimos atraídos por eso, ¿cierto?
creyendo una mentira, que una vez logremos nuestro objetivo, vamos a recibir placer, vamos a recibir alguna ganancia. Siempre que somos tentados, iglesia, tenemos dos posibilidades. La primera, darle rienda suelta a nuestros deseos y pasiones, a lo que nos atrae a nosotros. Esa es la primera opción, darle rienda suelta. Siempre que somos tentados, tenemos esa opción. De malas el resto, ¿cierto? Voy a darle rienda suelta a mis deseos, pasiones, sentimientos. Esto que me gusta hacer, lo voy a hacer y punto. Esa es una opción. La segunda opción o la segunda posibilidad es decidir agradar a Dios diciéndole no a la tentación, cueste lo que nos cueste. Esa es la segunda opción. ¿Cuál escoges tú? Mira el historial. ¿Cuál has escogido tú a través de la historia? Cada vez que tienes que enfrentar una tentación sexual, cada vez que la tentación, la inmoralidad sexual toca a la puerta, ¿cuál has escogido tú? ¿Darle rienda suelta a tus pasiones y deseos? ¿O simplemente pararte y decir, no, cuésteme lo que me cueste? Cuésteme lo que me cueste. En la historia de José, en la historia que acabamos de ver, vemos cómo José verdaderamente quería agradar a Dios, iglesia. No era que José fuera eunuco, como ya lo dijimos. No era que no le gustaran las mujeres. La situación era que José fue tentado. Cuando fue tentado, este hombre tomó una decisión, una determinación, agradar a Dios antes que a las mujeres, antes que a los hombres. Decidió decirle un no rotundo a la tentación. A José no le importó la burla. A José no le importó que pudieran decir de él. A José no le importó que dijera la gente, oiga, ¿cómo no aprovechó la oportunidad el papayazo de acostarse con la esposa del jefe? Él solo estaba enfocado en agradarle a Dios. Cuando una persona está enfocada en agradar a Dios, el que quiere agradar a Dios debe pasar por encima de estas cosas con el carácter de Cristo. El que quiere agradar a Dios no ve la tentación sexual, escúchenme, el que quiere agradar a Dios no ve la tentación sexual como una oportunidad para pecar o como una oportunidad para disfrutar. El que quiere agradar a Dios ve la tentación sexual como una oportunidad para vencer al enemigo, para agradar a Dios y tener el favor y el poder del Señor. Eso, así lo ve. Cuando viene la tentación sexual, cuando viene el deseo sexual, cuando vienen las ganas de pecar a través de la inmoralidad sexual, un hijo de Dios no dice, uy, sí, qué gran oportunidad para darle rienda suelta a mis deseos y pasiones. No, un hijo de Dios dice, qué buena oportunidad para huir, para agradar a Dios, para decirle no al pecado y para ganarme el favor y la presencia del Señor en mi vida, que es lo que me hace prosperar. Pero el que cae empieza a ver cómo la ruina, la miseria, la pobreza de a poco. Alguno dice, pero fue un poquito de pornografía, ¿qué malo puede pasar? Primera grieta en la armadura de Dios, Efesios 6. Primera grieta. Después de la pornografía viene la masturbación, otra grieta más grande en la armadura. Y después sigue pensando y maquinando y con el compañero de trabajo, con la compañera de trabajo, con esto, con aquello, la prostitución. Y entonces ya en ese punto la armadura que él dijo, no, estoy fuerte, ¿qué malo puede pasar? Ya la armadura está grieteada por todos lados. Está a punto de destruir y de perder, no que fuera quitado por Dios, de perder lo que un día le fue dado, esa túnica metálica que viene desde la cabeza y nos protege hasta los pies y es dada por el Espíritu Santo, es dada por Dios, pero que cuando nosotros cedemos a la tentación sexual vamos perdiendo de a poco esa armadura que Dios nos ha dado y vienen los dardos del enemigo y no pican y caen, sino quedan ahí clavados hasta matarnos, hasta destruirnos, mis hermanos. Ahora, como ya hemos dicho, Dios estaba con José y lo respaldaba en todo lo que hacía. ¿Por qué? Porque José siempre buscaba agradar a Dios. Sin embargo, eso no significaba que porque él buscaba agradar a Dios y porque él tenía el favor de Dios, eso no significaba que el diablo no lo buscara para tentarlo. Al contrario, tenemos que comprender
que a las personas que quieren agradar a Dios con todo su corazón son las personas que Satanás más quiere hacer caer. Porque a veces decimos, pero pastor, entre más me acerco a la iglesia, más tentación sexual, más deseo sexual. Claro, porque Satanás no quiere verte prosperar, porque Satanás no quiere verte bendecido, porque Satanás no quiere que la presencia de Dios esté sobre ti. Por eso Él busca, entre más busques a Dios, entre más presencia de Dios tengas, entre más favor de Dios tenga, más objetivo militar te vuelves de Satanás y del infierno. Más presión ejerce el infierno día tras día. Y mientras estemos en este mundo, mis hermanos, hasta que no seamos liberados de este cuerpo, como dijo el apóstol Pablo, seguiremos batallando contra los deseos sexuales y la inmoralidad sexual. Seguiremos dando la batalla todos los días por mantener la pureza sexual. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que reconocer que la tentación nunca llegará ofreciéndonos dolor. La tentación jamás nos llegará ofreciendo destrucción, fracaso, muerte, que es lo que verdaderamente trae a nuestra vida cuando cedemos a la tentación. La tentación no viene diciendo, te prometo que si cedes, tu matrimonio se acabará. Te prometo que si cedes, tus finanzas quebrarán. Te prometo que si cedes, te voy a prender una enfermedad terrible. La tentación nunca llega de esa manera. Al contrario, la tentación siempre aparecerá como algo atractivo, como algo llamativo, aparentemente como algo bueno a la vista. Recuerden cómo fue con Eva. Satanás no llegó diciéndole a Eva, le prometo que hoy mismo morirás, Eva. Te prometo que si comes de este fruto, hoy mismo serás expulsada del paraíso. Al contrario, cuando fue a tentar a Eva, le dijo, este fruto es muy bueno, no morirás. Cuando lo comas, alcanzarás sabiduría. Esas son las mentiras que el diablo, y es la manera en que tenemos que, mis hermanos, identificar cómo trabaja el enemigo. Es la manera sucia. El enemigo no tiene compasión, el enemigo no tiene misericordia. Él no sabe de compasión, él no sabe de misericordia, él no sabe de lástima, él no sabe de nada de eso. Él simplemente busca dañar, destruir, robar, matar a quien cede a la tentación. Finalmente ellos perdieron el favor de Dios. Finalmente ellos fueron expulsados de la presencia de Dios, que eso fue lo que ellos perdieron. Y recordemos, mis hermanos, que la clave para ser bendecidos, la clave para ser prosperados integralmente es la presencia de Dios. Y ellos lo perdieron. Y aquel que cede a la tentación sexual empieza a perder la presencia de Dios. No porque Dios la quite, porque nosotros mismos, dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, pero el que no quiere habitar al abrigo del Altísimo, se sale de la sombra del Omnipotente. No es que Dios quite su mano, no, la mano de Dios siempre está sobre nosotros, pero somos nosotros los que decidimos estar ahí o salirnos de ese abrigo. Detrás de eso es que va Satanás. Y por eso es que Él nos engaña, porque quiere vernos derrotados. Satanás te está proponiendo acostarte con aquella mujer que no es tu esposa. ¿Sabe para qué? Porque quiere verte destruido, porque quiere verte enfermo. Querida mujer, Satanás está buscando la manera de que caigas en adulterio, porque quiere verte derrotada, destruida, pobre, enferma. No hay nadie que peque y después, tal vez en el momento hay un poco de placer, pero segundos después, minutos después, se siente, ¿cómo se siente la persona? La Biblia tiene un ejemplo clarísimo de eso. Aquel hermano de la hija de David, aquel hombre dice que deseaba sexualmente a su hermana, y la deseaba sexualmente, y la deseaba sexualmente. Esto es perversión, inmoralidad sexual, un espíritu que tenía él. Y él decía que la amaba y le dijo a su amigo, la amo, amo a mi hermana, la deseo sexualmente. Si tan solo pudiera acostarme con ella. Y entonces el amigo, el amigote entre comillas, que eso no es un amigo, le dijo, tranquilo, yo le voy a cuadrar todo. Mire, haga una fiesta, esto, hágase el enfermo, diga que no sé qué, diga que sí, cuando. Ella, como es la enfermera de la familia, lo va a cuidar, y cuando ella le esté cuidando, le dice a todos que se salgan para que aproveche y la viole. Se está con ella. Y efectivamente esto fue lo que hizo aquel hombre, y la violó, se acostó con ella, tuvieron relaciones sexuales, aunque ella le estaba diciendo, no hermano, esto está mal, esto es pecado contra Dios, esto va a traer ruina a nuestra vida.
y él simplemente estaba embriagado de placer, embriagado de deseo sexual. Cumplió su cometido. Segundos después, ¿alguien recuerda lo que dice la expresión en la Biblia? La odió como a nadie más en la vida la odió. La aborreció, dice. Y ella le decía: no me dejes así, porque entonces ¿qué hombre se va a casar conmigo? Por favor. Dice que la aborreció y la odió, porque eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace el pecado. Mis hermanos, recordemos que la clave para ser bendecidos es la presencia de Dios, y por eso es que va Satanás. Queridos jóvenes que aún no se han casado, Satanás quiere destruir tu futuro, tu destino, tu propósito. Por eso ten cuidado. Una de las cosas que me dijo mi esposa, escúchenme y me voy a exponer. Una de las cosas que me dijo mi esposa cuando éramos novios, estábamos trabajando en Carcil los dos, se paró de frente y me dijo: Sergio, te voy a decir una cosa, hablemos a calzón quitado. Nunca me propongas que me acueste contigo, porque si me propones que me acueste contigo siendo novia de ti, seguro voy a caer, seguro voy a ceder a la tentación. Pero entonces lo que empieza mal, termina mal, y las consecuencias en nuestra vida serán terribles, Sergio. Nunca cumpliremos el propósito. Ahí supe que ella iba a ser la mujer, mi esposa, la mamá de mis hijos. Dije: wow, qué firmeza, qué sinceridad, qué franqueza. Mis hermanos, jóvenes, que porque la niña, que porque la novia le esté diciendo: sí, acostémonos, sí, venga, toque aquí, toque allí. Ay, cuánto me ama. Mentiras. Eso es mentiras. ¿Y saben quién está ahí en medio de todo eso? Satanás. Dijo Dante Gebel en una predicación, dijo que en cierta ocasión llegaron dos jovencitos y que el joven le dijo a él: pastor, vencí la tentación. Vencí la tentación. Y que le dijo: wow, choques a 5, bien, muy bien. ¿Cómo lo lograste? Cuéntame. No, pastor, pues la invité a mi casa, estábamos viendo una serie de Netflix, una película, ¿cierto? Y entonces manita acá, manita allá, y empezamos a tocarnos, nos desvestimos, nos tocamos más que el himno nacional. Pero no cedimos a la tentación, frenamos a tiempo. Y él dijo: no, hubiese terminado más bien todo y se va contento al infierno. ¿Eso qué es? ¿Cómo que vencí la tentación? Eso no es vencer la tentación. Eso no es vencer la tentación. Entonces tenemos que tener cuidado, mis hermanos, los jóvenes, de verdad. Esos besos de más, alguien me dijo: eso es imposible. Yo, cuando hablé de mi testimonio, me decía: eso es imposible. Yo creo que ustedes no se daban besos. Claro que nos dábamos besos, pero hay que tener cuidado con eso, y ustedes lo saben de lo que estoy hablando. Hay que poner límites a la relación de noviazgo, hay que poner límites, normas, mis hermanos. Lo mismo en el matrimonio, hay que poner límites. Esos matrimonios que para poder tener deseo sexual tienen que ver los dos una película de pornografía, juguetes sexuales, pilas con la pureza sexual. La Biblia nos dice: no manchemos. La cama, el lecho donde nos acostamos, ese lugar que es sagrado, que es nuestra habitación, pilas con eso, dice el Señor. Tengamos cuidado con los inventos y es que como ya no tengo tanto deseo, como ya no la deseo tanto, entonces tengo que estar pensando en otra mujer, o ella tiene que estar pensando en otro hombre. Tengamos cuidado con eso, porque esto trae destrucción a nuestra vida. Mis hermanos, recordemos que la clave para ser bendecidos es la presencia del Señor, y Satanás va tras esto. Satanás quiere vernos derrotados, quiere vernos destruidos, iglesia. Satanás quiere vernos enfermos, quiere vernos endeudados y divorciados. Entonces, ¿cómo podemos vencer la tentación? Primero tenemos que saber que siempre que somos tentados, el Señor nos da la salida para que superemos esa prueba. ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos la oportunidad de poder decirle no a la tentación, pero cada uno de nosotros debemos aprovechar esa oportunidad. Primera de Corintios, ¿qué dice? Primera de Corintios 10:13, si la tenemos. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Es decir, no vaya a decir: es que esto que me tocó a mí soy único en mi especie, soy el único tentado en esta área. No.
¿qué es lo que está diciendo? No son distintas de las que otros atraviesan. Todos los que estamos acá estamos diciendo, un día seremos tentados. Y la manera de tentar a Satanás casi siempre es la misma, mentiras y engaños. Y dice, y Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? ¿Cuántos confían en esta promesa? Que la tentación no es mayor que lo que nosotros podamos soportar. Cuando sean tentados, ¿el qué? Les mostrará una salida para que puedan. Siempre en Dios habrá una salida para decirle no al pecado. Siempre, mis hermanos. Siempre tendremos la firmeza, la fortaleza. No hay excusas. Diga conmigo, con Dios siempre hay una salida. No tengo excusas. Diga a la persona que tiene al lado, con Dios siempre tienes una salida, no hay excusas. No le dé pena decirlo, tal vez lo necesita. Amén. Veamos en la historia de José cómo él pudo vencer la tentación y tomemos estas lecciones. Número uno, José no cedió ni un poquito a la tentación. José no cedió ni un poco a la tentación. Génesis 39, 7 al 8. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseo sexual. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó con un rotundo no. Mire, el versículo que acabamos de leer nos dice que José no quiso, simplemente se negó. Y eso nos habla a nosotros de la firmeza que tenía en sus decisiones. Yo pregunto, ¿eres firme en tus decisiones contra el pecado y la tentación sexual? ¿Le dices no? ¿Te abstienes de coquetear un poquito? Simplemente no. Nadie, escúchenme, nadie puede obligarnos a hacer lo que no queremos. ¿Estamos de acuerdo? Nadie. Y ella era su jefe. La esposa de Potifar era la jefe de José. Pero nadie puede obligarnos a hacer lo que no. Así que cuando cedes es porque, ¿lo entiendes o no? Es porque quieres. Frente a la tentación sexual, tenemos que ser firmes. No podemos ser blandos. No podemos ser endebles. Para pararse firme, mis hermanos, ante la tentación sexual, primero debemos o tenemos no querer ceder a la tentación. Porque si queremos, así sea un poquito, por ahí empieza la tentación a hacerse fuerte. Dice la Biblia que ella lo miraba. ¿Cuántos empezamos o cuántos empiezan de una u otra manera a coquetear con las miradas? Hay sonrisas que todos sabemos que son coquetas, ¿sí o no? Hay miradas que son coquetas. En muchas ocasiones mi esposa me dice, no me gusta cómo lo está mirando tal persona. Dejémonos cuidar. No empecemos, ya empezó usted con los celos. Dejémonos cuidar. Si el esposo le dice, no me gusta cómo le está mirando aquel hombre, por favor déjese cuidar, querida mujer. Para eso la Biblia dice, tu cuerpo ya no es tuyo. ¿El cuerpo de la esposa es de quién? No me gusta cómo estás mirando a esta modelo en Instagram. Déjate cuidar. No me gusta que estés siguiendo a aquella mujer. Quítala del Facebook. Ay, ¿por qué? Quítala. Si tu esposa, tu esposo te está diciendo esto, háganlo. Eviten, no coqueteen con la tentación sexual. Seamos firmes. Cuando no soy firme, ¿sabe por qué? Es porque algo quiero, un dentro de mí algo está provocando. Mire, contra la tentación sexual tenemos que ser así, firmes, radicales. Ni un poquito de coqueteo, mis hermanos. José no dijo, bueno, lo voy a pensar. José en ningún momento dijo, llámeme después y miramos, ¿sí? Voy a ver en qué momento podemos cuadrar la situación. Él no dijo nada de esto. José no le dio ninguna oportunidad a la tentación en su vida. No le des oportunidad a la tentación en tu vida. No le des oportunidad a la tentación sexual en tu vida y en tu familia. Nosotros como hijos de Dios tenemos toda la capacidad que Él nos ha dado para no ceder ante la tentación. Mira lo que dice 2 de Timoteo 1:7, para los que están tomando apuntes. Mira, dice, no nos ha dado Dios un espíritu.
ni de cobardía, ni blandengue, ni es que es tan fuerte esto, pastor. Dice, nos dio un espíritu ¿de qué? ¿Saben qué significa poder? Autoridad. Diga conmigo, yo tengo un espíritu de autoridad, de amor. Aquel que ama jamás piensa pecar contra su propio cuerpo, o pecar contra su esposa, o pecar contra su esposo, o pecar contra su destino, o pecar contra Dios. Jamás, si decimos que amamos a Dios, jamás tendremos en la mente la gana de decir que quiero pecar, que quiero. No, ¿por qué? Porque si amamos a Dios, tenemos un espíritu del verdadero amor, de ese que no busca lo suyo propio, sino que busca siempre el bien de la otra persona. Y también dice que nos dio un espíritu de dominio propio. Número 2, José reconoció las consecuencias que vendrían a su vida si cedía a la tentación. Esto es importante. Este hombre reconoció, inmediatamente las captó en el aire, todas las consecuencias que iban a venir a su vida si cedía a la tentación. Le dijo, mire, mi amo confía en mí. Es decir, lo primero que voy a perder es la confianza de mi amo. Y saben una cosa, la Biblia dice que el perfumista que se demora no sé cuánto tiempo creando un delicioso perfume, un exquisito aroma, pero de esos de alta gama, dice Eclesiastés, y el perfumista se demora y se toma su tiempo para crear ese lindo aroma, pero en un momento, un descuido, le cae una mosquita pequeña a ese aroma y dice, se perdió todo. ¿Cuántos años demoramos creando una muy buena imagen, edificando un lindo hogar? ¿Y en cuánto tiempo se puede venir al piso todo eso? La imagen, el hogar, la familia, ¿en cuánto tiempo? Cuestión de segundos a través de un deseo sexual. Se viene todo. ¿Cuántos ministerios de años y años y años simplemente por esto, porque no aguantó aquel líder, aquel pastor, aquella pastora, porque no fueron firmes, determinantes en sus decisiones de poner límites con las personas, con la iglesia? Como no fueron capaces de hacerlo, todo se vino al piso. Grandes ministerios, mis hermanos. Y entonces dice, mire, mi amo confía en mí y no pienso perder esa confianza. Y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Es decir, yo estoy bien económicamente, lo tengo todo, como para ponerme a exponerlo ahí simplemente por un momento de placer. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Y él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. Y dice, ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Reconoció y comprendió que un momento de placer finalmente resultaría en tener que pagar un precio muy elevado por las consecuencias que esto traería a su vida. Yo te pregunto en esta mañana, ¿comprendes el precio que tendrás que pagar si cedes a la tentación? ¿Comprendes el precio que tienes que pagar si cedes al pecado sexual? ¿Comprendes el precio que tiene que pagar tu esposa si cedes a la inmoralidad sexual? ¿Comprendes el precio que tiene que pagar tu esposo si cedes ante la presión sexual? Queridos esposos, comprendemos la terrible consecuencia que viene a nuestra vida si le abrimos la casa a la pornografía, queridos esposos, a las películas eróticas y todas estas cosas que lo que hacen es despertar deseos que no son apropiados en el orden de Dios. Pero es una película, es que son las no sé cuántas sombras de no sé quién. Entonces tengamos cuidado, mis hermanos, tengamos mucho cuidado, porque mire, el precio que tienen que pagar nuestros hijos por un momento de placer, cómo ver cómo se destruye un hogar y después ver a hijos. Mire, hemos atendido a muchos jóvenes, a muchos niños, jóvenes, jovencitas, mis hermanos, sufriendo. ¿Por qué? Porque el papá le fue infiel a la mamá, porque la mamá le fue infiel al papá, porque simplemente le dieron rienda suelta a sus emociones, a sus placeres, y no pensaron en sus hijos. ¿Saben una cosa? No hay pecado más egocéntrico que la inmoralidad sexual. No hay pecado más egocéntrico y que le quiera robar la gloria a Dios en todo que el pecado, que la inmoralidad sexual. Solo se piensa ¿en quién? En uno.
No me importa el resto, solo pienso en mí, en lo que voy a sentir, entre comillas, la necesidad de placer que necesito. Y no me importa el daño que pueda causar, en mi salud siquiera. No pensamos en nadie. Piensa en qué perderás. Piénsalo. Piensa cada vez que estés parado frente a la tentación, piensa qué perderás. Y una de las cosas que perdemos, lo primero que perdemos es la presencia de Dios. Porque nos salimos de la presencia de Dios, la cual es la única clave para traer la bendición y la prosperidad a nuestra vida. Como dijo José, si yo llegara a ceder a la tentación, estaría cometiendo un pecado grande contra Dios. Un gran pecado contra Dios. Saben, José era un hombre íntegro. José era un hombre confiable, puro. Y la integridad, la pureza trae la presencia y el favor de Dios a un hombre, a una mujer, a una familia, a una casa. José no pensaba, esta es la oportunidad, nadie nos está viendo, el pastor no está por aquí, ya se fue. Él pensaba diferente. José pensaba, tú amas la verdad en lo íntimo, cuando nadie me ve, porque ella propició todo para que no hubiese nadie, para que José tal vez no se sintiera presionado a decir, pero este sapo va y le cuenta al jefe. No, ella propició todo para que él estuviera tranquilo. Pero saben, José inmediatamente, él no pensaba, sí, ya no hay nadie, nadie me está viendo. No, José lo que pensaba era, Señor, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto. Tú amas que yo sea sincero allí, no cuando todos me están viendo, porque eso es fácil, ser un buen cristiano, ser un buen hijo de Dios cuando todos nos ven. No, yo quiero ser íntegro realmente cuando no me está viendo nadie, porque tú sí me estás viendo. A veces creemos que si las cosas se hacen a escondidas, no se van a saber. A veces creemos, o el pecador cree, el que cede a la tentación cree que no habrá problemas ni consecuencias si se hacen a escondidas. Y entonces el diablo dice, nadie tiene por qué saberlo. Esto va a quedar aquí entre los dos. Escúchenme, tarde o temprano todo saldrá a la luz. Todo. Quiero que sepas esto. Y no, para que luego no haya excusas delante del Señor. Tarde o temprano, todo lo que haces a escondidas, toda inmoralidad sexual saldrá a la luz, tarde o temprano. Dijo el Señor Jesucristo en Lucas 8:17, todo lo que está escondido, ¿sé qué? Todo secreto se llegará a conocer y saldrá a la luz. ¿Es claro esto? Pero Satanás sigue mintiendo diciendo, nadie tiene por qué saberlo. Él mismo que le dijo, yo te voy a cuidar, nadie tiene por qué saberlo. Él mismo propicia todo para encochinarte. Porque Él no es fiel, Él no conoce de fidelidad. Él lo único que quiere es verte destruido. Mis hermanos, seamos sensatos. La consecuencia del pecado es muerte, destrucción, a menos que haya arrepentimiento sincero. ¿Y saben cuál es la palabra arrepentimiento? Metanoia, la palabra griega. ¿Y metanoia? ¿Qué significa metanoia? Significa volver a casa, es decir, que si en este momento tú estás saliendo con aquella mujer que no es tu esposa, con aquel hombre que no es tu esposo, queridos jóvenes, si están frecuentando esos lugares para ir a tener relaciones sexuales de fornicación, si están excediéndose en los besos y todas estas cosas, si están viendo pornografía, películas que están dañando nuestra mente, mira, si vamos por este camino, ¿sabes qué es metanoia? Arrepiéntete, dice el Señor. Es decir, no continúes avanzando, porque el avisado, sí, el sabio ve el mal y ¿qué hace? De una vez dice, no, mira, y aquí estamos una congregación, una asamblea de hijos de Dios, que tenemos que ser sensatos, y el Señor dice, no, arrepiéntete, no continúes, porque tu familia está en peligro, tu salud está en peligro, tu matrimonio, tu destino. Queridos muchachos que se van a casar o que están en noviazgo, miren, no jueguen a que se aborte antes de tiempo una relación que puede ser un propósito divino, pero que por adelantar los tiempos se puede dañar. Por eso tenemos que ser sabios. Y el Señor dice, no continúes con esto, arrepiéntete, es decir, vuelve a casa.
Vuelve a casa, vuelve a casa, vuelve a casa. Vuelve al camino de la pureza, de la integridad, de la honestidad. Vuelve a ese camino, dice el Señor. Pero algunos que son tentados en esta área, lo que sienten es remordimiento de conciencia. ¿Sabe qué es remordimiento de conciencia? Un giro de 360 grados. Entonces viene por acá y el Señor dice, después de una prédica, después de una enseñanza, después de algo, después de una confrontación con la esposa o con la novia o qué sé yo, e inmediatamente ven la confrontación, ven la prédica, ven esto, y entonces esa persona que va caminando hacia el mal, hacia la muerte, sí, siente remordimiento y dice, ay, sí, lo estoy haciendo mal. No, lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo mal. Y otra vez vuelve el deseo. Eso se llama remordimiento de conciencia. El arrepentimiento es un giro de 180 grados. Estoy mirando hacia allá y después vuelvo a casa. ¿Qué fue lo que hizo el hijo pródigo? Metanoia, arrepentimiento. ¿Volvió a dónde? A casa. Porque para donde iba era destrucción y más ruina, mis hermanos. ¿Sabe cómo piensa un hombre? ¿O sabe cómo piensa una mujer infiel? ¿Cómo piensan los hombres y las mujeres infieles? La mujer infiel se acuesta con otro hombre y luego dice, se baña y dice, aquí no ha pasado nada. Proverbios 30:20, ¿qué dice? La mujer o el hombre. La mujer infiel o el hombre infiel se acuesta con otro hombre, o sea, un hombre infiel se acuesta con otra mujer que no es su esposa, luego se baña y dice, perfume por aquí, perfume por acá, y aquí no ha pasado absolutamente nada. Muchos viven la vida de esta manera, diciendo aquí no ha pasado nada. Muchos están viviendo la vida de esta manera, mientras ven cómo su vida se destruye, su familia se acaba, su salud se está acabando, su hogar, su paz interior, la paz mental. ¿Cuántos están en un problema emocional? ¿Saben por qué? Porque les da miedo reconocer, les da miedo, rotundo miedo reconocer que tienen problemas de inmoralidad sexual. ¿Saben una cosa? Muchos de los problemas emocionales que estamos viviendo es por culpa de la inmoralidad sexual. Muchos de los problemas depresivos, ansiosos, de nerviosismo, de miedo, de persecución, la ansiedad. No me coge el celular, démelo ahí donde está. ¿Por qué me va a coger el celular? ¿Qué va a revisar en el celular? Esa ansiedad, ese desasosiego, ¿sí? Es porque no hay con quien poder sentarse a decir, necesito liberarme de esto. Tengo este problema. Fui tentado y cedí a la tentación. Fui tentada y cedí a la tentación. Pero siguen viviendo, aquí no ha pasado nada. Y siguen su vida y ven cómo su familia, ven cómo de verdad el amor se está contaminando. Ese amor que le tenía a su esposita, ese amor que le tenía a su esposito, cómo se va contaminando, cómo se va destruyendo de a poco. Pero no, tienen miedo, se están dejando robar esa paz mental, esa paz interior. Iglesia, tenemos que reconocer que no son los ojos de los hombres a los que tenemos que temer. Son a los ojos de Dios los que tenemos que temerle. Proverbios 15:3 dice, los ojos de Dios están ¿dónde? ¿Dónde están los ojos de Dios? Proverbios 15:3, ya lo tenemos. Los ojos de Dios están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Saben? José sabía que si cedía ante la tentación, defraudaría por completo la confianza que Potifar había depositado en él. Él sabía que si cedía a la tentación estaría atentando contra la imagen que Potifar tenía de Dios. Escúchenme, porque Potifar tenía una imagen de Dios. Ya había servido tan solo unos días, tan solo unos años habían servido de testimonio de José para que Potifar se creara una excelente imagen de Dios. El Dios de José, wow, ese Dios es poderoso y voy a confiar en José todo lo que tengo. El Dios de José no le va a permitir que cometa errores. El amor que José le tiene a Dios no va a permitir que cometa errores. Te confío todo, José. Y José sabía que si cedía a la tentación iba a atentar contra la imagen que Potifar se había creado de Dios, el concepto que su jefe tenía de Dios.
Saben, la confianza que Potifar tuvo en José no era porque fuera José. Escúchenme, la confianza que Potifar tuvo en José era porque Dios estaba con él. De lo contrario, nunca le había confiado nada. Pero él sabía que José contaba con el favor de Dios, y eso le daba a Potifar paz y tranquilidad. De lo contrario, no lo hace. Qué precioso sería si todos nosotros pensáramos de esta manera antes de pensar en los deleites que el pecado trae a nuestra vida. Si de algo tenemos que estar seguros, es que lo que produce al final el pecado no es diversión, no es placer, no es deleite, no es riqueza. El pecado finalmente produce en nosotros muerte. Mire lo que dice la palabra en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida, vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Y número 3, con eso termino. José sabía que la tentación era fuerte, por lo que decidió alejarse por completo de ella. Día tras día ella seguía presionando a José. ¿A qué estás dispuesto? Si tienes que renunciar a tu trabajo, hazlo. Si tienes que sacar a esa persona de tu trabajo, hazlo. ¿A qué estás dispuesto? Si tienes que regalar el celular, venderlo, alquilarlo, qué sé yo. La Biblia dijo el Señor Jesucristo en la palabra: si tu ojo es ocasión de caer, si tu brazo es ocasión de caer, yo te pregunto, ¿prefieres sacarte el ojo o renunciar a ese trabajo? ¿Prefieres cortarte una mano o simplemente decirle a esa persona, a esa mujer o a ese hombre: hasta aquí, no más, empiezo a retroceder, vuelvo a casa a mi papá? Cueste lo que cueste. Así luego vengan las presiones, las amenazas. Voy a hacer esto, todo se va a enterar, tu esposo, no importa, aquí estoy para decirle a mi esposa o a mi esposo, en el caso de las mujeres: sí, cometí un error. Y aquí es donde la iglesia tiene que tener el corazón de Cristo para poder redimir a su esposo o a su esposa. Porque nosotros no tenemos una relación, los que estamos casados no tenemos una relación de contrato, defendiendo nuestros derechos. Yo tengo el derecho a que sea fiel. Nosotros no firmamos un contrato, nosotros hicimos un pacto delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y en un pacto el Señor Jesucristo nos enseñó lo que es una relación de pacto. Y Él dijo: te amo aunque seas infiel. Amén. Te amo aunque seas infiel. Y eso hace el verdadero amor. Estar listos para ser redimidos. Tenemos que buscar la manera. Dice: día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella. Él decidió alejarse. ¿Hasta dónde estás dispuesto o estás dispuesta? Hay que confrontar las cosas, pase lo que pase, iglesia. Dice: cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en su mano, en la mano de ella, al salir corriendo de la casa. Si nosotros somos conscientes de que la tentación es muy fuerte, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hizo José: huir de la tentación. Amén. Primera de Corintios 6:18 dice el Señor: huyan del pecado sexual. Por favor, escúchenme, iglesia, por favor. El Señor Jesucristo viene por una iglesia pura. Pura. Huyan, dice el Señor. ¿Huyan de qué? Del pecado sexual. ¿Sí dice o no dice? Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. La inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Segunda de Timoteo 2:22. Otra vez: huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Mira, el Señor jamás en la palabra encontramos: resiste al diablo en la tentación sexual, resístelo. Jamás nos dice el Señor eso.
Jamás nos dice párate frente al pecado sexual y resístelo. Tú eres fuerte, tú sabes hasta dónde llegar. Jamás. El Señor sabe que la inmoralidad sexual es una de las armas más fuertes de Satanás. Y afecta, ¿sabe desde cuándo? Desde que somos niños nos afecta. Y entonces Él lo que nos dice es: huyan, no se queden ahí viendo, no se queden ahí como bobos mirando. No sean necios, no sean tontos, no se queden ahí, no se queden mirando a una mujer más de lo que deben mirar. Queridas mujeres, cuiden sus ojos, por favor, cuiden sus oídos, por favor, porque hay hombres que son expertos en palabras de miel, que tienen una parla tremenda para seducir, para embaucar a las mujeres. Tengan cuidado, el Señor dice: huyan, 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 huyan. No frecuenten esos lugares, huyan, dice el Señor. Y José hizo eso. Paticas, ¿para qué las quiero si no es para correr, para huir de esa tentación? Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Sigue la vida recta, dice el Señor. Escucha, sigue la vida recta, sigue la fidelidad, el amor, la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor en su corazón. El que huye de la tentación no es un cobarde, es un valiente delante de los ojos de Dios. Escúchame, el que huye de la tentación sexual no es un cobarde. Así el mundo diga que es un cobarde. El que huye de la tentación sexual no es un cobarde, es un valiente ante los ojos de Dios. El cielo se para y te aplaude cada vez que tú le dices no a la tentación sexual. Cada vez que te paras con firmeza y no cedes a la tentación. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Saben? El sexo es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Muy poquitos, ¿no? Bueno, los casados, está bien, yo entiendo. Vuelvo a repetirlo, el sexo es bueno. Hombres, mujeres, el sexo es bueno. ¿Saben por qué es bueno? Porque Dios lo creó. ¿Estamos de acuerdo? Dios lo creó. Yo iba a decir, usted no puede decir amén, pero sí, siento que usted está casado. Lo veo sonriendo. Ya se casó, es que uno lo ve todavía tan pequeño. No, ya. ¿Saben por qué el sexo es bueno? Porque Dios lo creó, iglesia. Dios lo creó. Y todo lo que Dios crea es bueno. Y el sexo, la relación sexual, la intimidad, existe antes de que existiera el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Antes de que existiera el pecado, ya existía la relación sexual. El sexo no fue creado por Satanás. El sexo no fue creado ni por Playboy, ni por internet, ni por la pornografía. Sin embargo, Dios quiere el sexo dentro del orden establecido en su palabra. Dios diseñó el sexo para que se goce y se disfrute dentro del matrimonio. La sexualidad es un lindo, hermoso regalo de Dios para los casados. Apenas el Señor dice: querido varón, puedes besar a tu esposa. En ese momento, el regalo del cielo para esa parejita es: tome, ahora sí, vaya, abran ese hermoso regalo y disfrútenlo. Aprendan a disfrutarlo en el orden. Pero hay personas que lo destapan antes de tiempo, y otros que comparten ese regalo con alguien que no es su cónyuge. Y eso sí no lo permite el Señor. Dios lo diseñó para que se goce y se disfrute dentro del matrimonio. Lo diseñó para que se disfrutara y fuera productivo entre un hombre y una mujer. Y lo reservó especialmente para un hombre y una mujer. No para dos hombres, no para dos mujeres, no con animales, no. Adán y Eva, hombre y mujer. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen, llenen la tierra de chinos. Ay, vaya, ¿cierto? Disfruten de esto. Y me encanta lo que dice Proverbios. Quiero que lo leamos. Proverbios 5, 18 al 23. Mire lo que dice: así que sé feliz con tu esposa, querido varón. Sé feliz con tu esposa. ¿Cuántos dicen amén? Querida mujer, sé feliz con tu esposo. Ya saben a qué se refiere el Señor. Este texto
Este texto se refiere al área sexual. Mira lo que dice: sé feliz con tu esposa, disfruta de la mujer, o disfruta a la mujer con la que ¿qué? Con la que te casaste. Disfruten, verso 19, hermosa cervatilla, gacela encantadora, que sus senos te satisfagan por completo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo dice la palabra? ¿Lo dice la Biblia? Que sus senos ¿qué? Te satisfagan, que disfrutes, dice. ¿Pero con quién? Con tu esposa. Con tu esposa, dice el Señor, que te satisfagan por completo, que su amor te apasione. ¿Para cuándo? Para siempre, aleluya. Y luego dice el Señor: ¿por qué, hijo mío? ¿Por qué? ¿Por qué dejarte seducir por la mujer de otro? ¿Por qué dejarte seducir por la inmoralidad sexual? ¿Por qué abrazar el seno de la extraña? ¿Por qué? ¿Qué propósito? ¿Qué objetivo hay en eso? No seas egoísta. Mantén la pureza, esa pureza que trae la presencia de Dios, la prosperidad que te hace avanzar en tu matrimonio. ¿Por qué estancarte en tu matrimonio si vas prosperando? ¿Para qué miras el seno de otra mujer? Dice el Señor. ¿Para qué abrazar el seno de otra mujer? Sigue prosperando, que como vas bien, dice el Señor. ¿Por qué hacerlo? El Señor está atento a lo que hace cada hombre y observa por dónde anda. Que nunca se te olvide este versículo, por favor. El Señor está ¿qué? Atento a lo que hace cada hombre y está pendiente por dónde anda. El perverso quedará atrapado en su propia maldad. Su pecado será como sogas que lo atrapan. Está hablando de la inmoralidad sexual. Su falta de disciplina, su falta de templanza lo llevará ¿a dónde? A la muerte. Su insensatez acabará con él. Esta decisión de José de huir de la tentación sexual y de superar la prueba de la pureza le costó carísimo, carísimo. Esta decisión de decirle no, de negarse a la esposa de Potifar, le costó caro. Y yo te pregunto, ¿estás dispuesto, cueste lo que te cueste, a superar esa prueba de la pureza sexual? A él le costó muy caro, pero mantuvo el respaldo de Dios y eso fue suficiente. Le costó la cárcel, le costó calumnias, le costó otra vez un encierro. Difamaron de él. A eso le costó a José, pero ¿sabe qué mantuvo? La presencia de Dios. Y vamos a ver dentro de 8 días, porque aunque estuvo en la cárcel, recordemos, no es el lugar, no es la condición, es la presencia del Señor. De allí también lo pusieron como jefe de la cárcel, porque no había un hombre más íntegro que José. Y eso la gente lo ve, mis hermanos. Eso la gente lo ve. Impacta tu entorno con un carácter íntegro, por favor. Impacta tu entorno con un carácter íntegro. Impacta a tu esposa, querido varón, con un carácter íntegro. Querida mujer, impacta a tu esposo con un carácter íntegro. Impactemos a nuestros hijos con un carácter íntegro. Que tu hijo o que tu hija no te vea coqueteando con el pecado. Que tu hijo o que tu hija no te vean viendo cosas que no debes ver, hablando con mujeres o hablando con hombres. Tengamos cuidado. Impactemos a nuestras generaciones con un carácter íntegro. Puestos en pie, por favor. Yo te pregunto, ¿a qué estás dispuesto por mantener el favor de Dios en tu vida? ¿A qué estás dispuesto por mantener la presencia de Dios contigo?